Retomar el tema el día de hoy. La semana pasada comencé a hablar acerca de algo relacionado con la importancia de caminar con Dios. La invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a cada persona, a cada ser humano, es aprender a caminar con Él. Y caminar con Él es un proceso, caminar con Él es un proceso de relación con Dios, desarrollar una relación con Dios y es lo mejor que nos puede pasar en la vida. De hecho, Dios diseñó al ser humano para que camináramos con Él, para que tuviéramos una relación con Él. Mientras Adán y Eva caminaron con Dios, todo estaba en orden en sus vidas. Tan pronto dejaron de caminar con Él, entonces comenzó a haber conflicto, comenzó a haber caos en sus vidas. Y esa es la misma historia de cada ser humano el día de hoy. La condición de perfecta plenitud, la condición de perfecta bendición, donde tú y yo nos podemos encontrar, es solamente caminando con Dios. Y uno de los propósitos por el cual estamos aquí es aprender a caminar con Dios. Así que en la semana pasada comenzamos a explorar algunas cosas que suceden cuando caminamos con Dios. La semana pasada dijimos que cuando caminamos con Dios podemos experimentar a Dios como nuestro proveedor. Tú y yo podemos aprender mucho acerca de Dios sin caminar con Dios. Tú y yo podemos leer, informarnos y podemos aprender muchos aspectos, cualidades, características de Dios sin caminar con Dios. Y vas a saber mucho de Dios, pero no vas a conocer a Dios. Conocer a Dios implica una experiencia con Él. Y no podemos conocer a Dios si no caminamos con Él. Cuando comenzamos a caminar con Él, es cuando lo experimentamos en nuestras vidas. Número 1, dijimos que lo experimentamos como nuestro proveedor. Hoy quiero hablarte de cómo cuando caminamos con Dios o comenzamos a caminar con Él, Dios nos guía. Sí sabes que Dios tiene propósitos para nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. No solamente dice que Dios tiene propósitos para nosotros o nos creó con propósitos, también dice la palabra que sus propósitos son buenos para nosotros. Que su voluntad es perfecta para nosotros. Así que lo mejor que nos puede pasar es que al caminar con Él podamos ser guiados por Él. Pero ser guiados por Dios no siempre es fácil. Dí conmigo, no es fácil. No es fácil aprender a caminar con Dios y a ser guiado por Dios. Todo mundo quiere los beneficios que Dios ofrece, pero no todos están dispuestos a aprender a ser guiados por Él. ¿No te has dado cuenta que a veces la gente idealiza las cosas, idealiza el resultado, ve el producto final y la gente se asombra de esas cosas? La gente admira esas cosas y dice, wow, mira, ¿no? Ve a alguien que ha logrado algo y dice, wow, mira lo que logró. Sí, eso es lo que vemos, pero no siempre vemos el proceso. Y no siempre estamos dispuestos a atravesar el proceso. ¿Quiénes de los que estamos aquí queremos tener una familia feliz, por ejemplo? Una familia saludable, sana. Todo el mundo quiere eso. Un loco solamente diría, no, yo no quiero eso. Todos queremos una familia feliz, todos queremos un matrimonio sólido, todos queremos ser personas completas, fuertes, todos quieren eso, pero no todos están dispuestos a atravesar el proceso para llegar ahí. Dios quiere enseñarnos el día de hoy que a medida que caminamos con Él, también podemos ser guiados por Él. Dios siempre tiene una dirección en la que Él quiere llevarnos. Como Él tiene un plan para ti y un plan para mí, un propósito,
el cual Él nos diseñó en el vientre de nuestra madre y Él sabe cuáles son esos planes para nosotros. Él quiere guiarnos en esos planes. Quiere guiarnos en esos planes. Esos planes, dijimos, son buenos. Esos planes son de bendición. Esos planes, dice la Biblia, que son caminos por el cual Él nos guía. Son caminos, y los caminos de Dios no siempre son sencillos, a veces no los podemos entender. Dice Romanos 11:33, no va a estar en la pantalla, pero quiero que lo apuntes. Romanos 11:33 dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Es cierto, a veces la dirección en la que Dios nos lleva no siempre la logramos entender y comprender, pero sigue siendo buena. De hecho, dice Isaías 55 que sus caminos son más altos que los nuestros. Su voluntad es más alta que la nuestra. A veces no podemos entender desde nuestra perspectiva todas las cosas como Dios las hace y por qué Dios las hace. Sin embargo, la Biblia nos enseña que podemos confiar, debemos aprender a confiar en Él para poder ser guiados por Él. Hay una historia en la Biblia, es la historia del pueblo de Israel. Es la historia que tú y yo podemos encontrar casi al inicio de la Biblia. De hecho, el segundo libro, el Éxodo, es la historia del pueblo de Israel y todas las cosas que ellos atravesaron y experimentaron. Y si sabes que la Biblia dice que cada cosa que está escrita en la Biblia es para que nosotros podamos no solamente aprender historias interesantes, sino para que podamos aprender esos principios que están ahí. Hay algo que todo nos apunta, incluso las historias nos apuntan hacia Dios, nos apunta hacia esos principios, esa voluntad de Dios. Y es importante que tú y yo podamos entender eso también. La historia del pueblo de Israel es una historia muy interesante, porque el pueblo de Israel, antes de que existiera, comenzó con un hombre llamado Abraham. Abraham fue una persona que Dios escogió y le dijo, a través de ti voy a nacer una nación que va a bendecir toda la humanidad. Él le hizo una promesa, yo te voy a dar a ti una tierra donde se van a establecer tú y tu descendencia, que eventualmente va a ser una nación, y ahí yo los voy a bendecir, ahí yo los voy a prosperar, ahí yo los voy a guiar a ustedes. Le da esa promesa, él nunca ve el cumplimiento de esa promesa, él nomás logra ver un hijo que Dios le dio, Isaac. Isaac recibe como resultado esa promesa también de parte de Dios de que iba a hacer lo que le dijo a su padre Abraham. Y él también ve solamente una descendencia, sus dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú, bueno, usted sabe la historia, Jacob fue el que Dios escogió para continuar esa promesa. Y a través de él llega el pueblo de Israel, que no era un pueblo, era una persona, José. ¿Se acuerdan de José? José el soñador. Él llega a Egipto como esclavo, pero Dios lo levanta, lo libera y lo pone como segundo del faraón, con la intención de que en medio de la sequía y en medio de la pobreza, él pudiera salvar a su familia, que eventualmente sería la nación de Israel. Bueno, José se queda en Egipto, ahí trae a su familia, ahí comienzan a multiplicarse y a lo largo, al paso del tiempo, se convierten en muchas personas, que se convierte en lo que sería la nación de Israel. Pero esta nación nace y vive en esclavitud por 400 años en Egipto. ¿Cuántos años? 400 años en Egipto. ¿Puedes imaginar, dimensionar eso? 400 años, generación tras generación, tras generación, tras generación, esclavos en Egipto. Era todo lo que ellos conocían, la esclavitud. Pero un día Dios dice, es suficiente, yo me acuerdo del pacto que yo hice con este pueblo. Hay un pacto que yo voy a honrar. Viven en esclavitud, han vivido en esclavitud, pero yo tengo planes mejores para ustedes. Y los saca de la esclavitud, los libera de la esclavitud. Dios interviene, envía un libertador que ustedes conocen, yo también, se llama Moisés. A través de él hizo señales y prodigios para liberarlos. Y la promesa de Dios no solamente era liberarlos, sino, como les decía ahorita, guiarlos hacia esa tierra de bendición donde, dice la Biblia, fluía leche y miel, que es la tierra prometida, ¿te acuerdas? Muy bien. En ese lugar Dios los iba a establecer y ellos iban a florecer, iban a vivir en una vida de plenitud y perfecta comunión con Dios. ¿Todos conocemos esa historia, sí o no?
Todos conocemos esa historia, pero no todos conocemos las implicaciones que esa historia tiene en nuestras vidas el día de hoy. Conocemos esa historia, pero no nos damos cuenta que esa historia apunta a nuestra historia. Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel era una sombra, era una imagen de lo que Él iba a hacer en nosotros, por nosotros también. Y hay muchas cosas que en la historia del Éxodo representan para nosotros el día de hoy. Por ejemplo, Egipto. Egipto era la nación donde ellos fueron esclavos 400 años. Y Egipto para nosotros en una manera espiritual representa lo que es una vida de esclavitud también. Una vida sin futuro, sin esperanza. Y la Biblia dice que todos vivíamos en esclavitud. No sé si te has dado cuenta, si lo has leído. La Biblia dice claramente eso. Fíjate cómo lo describe Tito capítulo 3. Dice lo siguiente. Tito capítulo 3. Dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Está hablando de todos nosotros, ¿ok? Dice, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda la clase de pasiones y placeres. Vivíamos en esclavitud, no en una nación llamada Egipto, pero en una condición de pecado, y Egipto representa eso. Dice, sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por los que nosotros hicimos, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio de su Espíritu Santo. Wow. Aquí nos habla de muchas similitudes. Nos habla de Egipto, una condición de esclavitud. También nos habla cómo Dios liberó al pueblo de Israel a través de Moisés. Dios también nos libera a nosotros a través de Jesús. Él es nuestro Salvador. De hecho, el nombre Jesús significa Dios salva. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, a salvarnos a todos nosotros. Lucas 19:10, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino sino a buscar y salvar a los que están perdidos. Está hablando de salvación, de su propósito. Es interesante porque en la historia, si vamos a la historia de cómo Dios libera al pueblo de Israel, tú recuerdas que Dios los salva, y para salvarlos y sacarlos de Egipto, en el último momento, Él les dice, ustedes tienen que sacrificar un cordero, van a sacrificarlo, no le van a romper ningún hueso a ese cordero, solamente lo van a sacrificar, se lo van a comer, y la sangre de ese cordero la van a poner en los postes de las puertas de su casa, ¿se acuerdan? En los dinteles. Eso es una imagen de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. La Biblia dice claramente que Jesús es el cordero sin defecto que fue sacrificado, 1 Corintios 5:7. Él fue ese sacrificio. 1 Pedro 1:18 dice que Él pagó nuestro rescate para salvarnos también de la vida vacía que heredamos de nuestros antepasados. Y dice que esa salvación no fue pagada con plata ni oro. Esas cosas pierden su valor, dicen, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¿Ves la conexión? ¿Ves la similitud? Es lo que representa ahora para nosotros. Y también, por último, vemos que el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud en Egipto, pero Dios no solamente los libera, sino que les da una promesa de llevarlos a una tierra prometida. Para Israel, la tierra prometida era una región geográfica. Esa región era conocida como la región de Canaán. Pero era una región donde Dios dijo, ahí yo los voy a establecer. Yo quiero que ustedes prosperen ahí. Yo quiero que ustedes se establezcan ahí. Yo quiero todo lo que voy a hacer por ustedes y en ustedes y a través de ustedes va a ser en esa tierra que les voy a dar. La tierra prometida. Ahora, esta tierra prometida para nosotros también simboliza algo y representa algo. ¿Qué representa para nosotros la tierra prometida? Que era para el pueblo de Israel. Para nosotros la tierra prometida representa el reino de Dios. Representa su salvación, su vida eterna. Representa la paz y el descanso, porque eso es lo que Dios quería darle a su pueblo. De 400 años de esclavitud, una vida de esclavitud, quería darles paz y descanso. Quería darles promesas de salvación también, promesas de gran bendición y de plenitud. Pero sobre todo la tierra prometida
representa una perfecta comunión de Dios con su pueblo. No era en sí la tierra nomás, no eran nomás las cosechas que iban a poder adquirir ahí, o el ganado que iban a poder reproducir ahí en la tierra prometida, o todas las cosas, las casas que iban a construir. No era eso, era la comunión. Fíjate cómo lo dice Éxodo 6, capítulo 6, versículo del 6 al 8. Así que ve y dile a los israelitas: yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Es decir, los voy a liberar. Todavía no salían libres de Egipto, les da una promesa y les dice: los voy a liberar, voy a librarlos de la esclavitud y voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Ustedes van a ver las señales que yo voy a hacer. Dice el versículo 7: y haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Me van a conocer a mí, dice Dios, quien los libró de la opresión de los egipcios. Eso es lo que representa para nosotros la tierra prometida. Nosotros, de una manera figurativa, también tenemos esas promesas en Cristo Jesús. Hemos recibido ya esa herencia, ese regalo de Dios, pero seguimos avanzando hacia esas promesas. ¿Sí sabes que Dios tiene promesas para nosotros, sí o no? La Biblia está. Yo quiero que el día de hoy, si veniste desanimado, no te acuerdas, se te olvidó, recuerda, la Biblia tiene muchas promesas de parte de Dios para nosotros que Él quiere que tú y yo poseamos, que tú y yo experimentemos. Tiene cosas Dios todavía reservadas para nosotros. Dios no ha acabado con nosotros, con lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Todavía hay cosas mayores que Él quiere que tú y yo experimentemos, que tú y yo vivamos. Y necesitamos avanzar a eso. Ahora, la historia del pueblo de Israel nos recuerda que no todos entraron a la tierra prometida. La tierra prometida era una promesa para todos, para todo el pueblo. ¿Para quién era la promesa? Para todos. Dios nos dijo: a este sí, a este no. Él dijo: a todos. Pero no todos entraron a la tierra prometida. No todos la experimentaron. Y el día de hoy así sucede. El día de hoy así sucede. Las promesas de Dios son para todos sus hijos, pero no todos experimentan las promesas de Dios. No todos son guiados hacia la promesa. No porque Dios no quiere guiarlos. No porque Dios no quiere que las experimentemos, sino porque muchas veces no sabemos o no atravesamos ese proceso que Dios quiere. ¿Qué necesitamos entonces para poder tú y yo experimentar o entrar, recibir esa tierra prometida que Dios tiene para nosotros? Bueno, la historia de Israel es un ejemplo de esto. Y al ver la historia de Israel, lo primero que descubrimos es que Dios no llevó al pueblo de Israel directamente a la tierra prometida. Lo acabamos de leer hace un momento. Les hace una promesa y les dice: los voy a liberar y los guiaré a esa tierra prometida. Pero Dios no los guía a esa tierra prometida directamente. De hecho, hay una imagen que quiero que pongamos ahí. Ok, ahí está. Es una imagen con algunos nombres ahí de esta región en el Medio Oriente, de cómo, de aquel tiempo, ¿verdad? De los nombres que había en los pueblos, las regiones de aquel tiempo. Este es Egipto, acá es donde ahora conocemos como Israel, la región de Canaán en aquel tiempo. Y Egipto estaba aquí era donde ellos eran esclavos. Entonces Dios los libera, y al liberarlos, Dios no los lleva directamente a la tierra prometida. La tierra prometida estaba en la parte de arriba. Ven los números 17, 16, 18, todos esos números que están allá arriba. Era en esa dirección. Entonces, lo más lógico para llevar al pueblo de Egipto a Canaán era guiarlos por esa ruta del mar, que se conocía como la ruta del mar. Ahí está el mar grande, el mar en la parte de arriba, azul. Era guiarlos por esa costa hasta llegar a la parte norte donde estaba la tierra de Canaán. Eso era el camino que había. Era una ruta de comercio también. La gente no eran los primeros que iban a cruzar. Ya había comercio, ya existía. Llegar hasta la tierra de Palestina y la gente iba y traía bienes. Pero Dios no los lleva por ahí. Dios quería guiarlos a la tierra prometida, pero no los lleva. Y fíjate cómo lo explica Éxodo 13, 17. Dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, después de muchas cosas que sucedieron, muchas señales y prodigios, mucha drama que tomó lugar ahí en esa historia, dice: Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo,
Si tomaban esa ruta, iban a encontrarse con este pueblo filisteo. Dice, aunque era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Dios los hizo rodear. No los dio directamente, los hizo rodear y los hizo rodear por el desierto. ¿Me puedes poner la imagen otra vez, Andrea, por favor? Entonces, en vez de llevarlos hacia arriba, lo que hizo fue llevarlos hacia abajo. Y este es el desierto. Y aquí es donde el desierto donde ellos anduvieron vagando, donde anduvieron, ¿verdad?, siendo dirigidos por Dios. Y ahorita vamos a ver cómo funcionó eso también, porque tiene una implicación para nosotros. Lo que nos dice este pasaje que acabamos de leer, que el pueblo de Israel no estaba listo para entrar en la tierra prometida todavía. Era una promesa de Dios, pero ellos no estaban listos. Había unos 300 kilómetros de distancia entre Egipto y la tierra prometida. En tiempo de transcurso, de caminando, iban a ser como unas 2 semanas. Dios quería llevarlos ahí, pero ellos no estaban listos. ¿Sabes qué hay promesas? Cosas que Dios quiere que tú y yo vivamos y experimentamos. Pero si no estamos listos, ¿cómo las vamos a recibir? Aquellos que tenemos hijos, hay cosas que nosotros deseamos para nuestros hijos. Sueños que tenemos para ellos, planes. Es más, hay bendiciones que tú quisieras darle a tus hijos porque son tus hijos, porque los amas, porque quieres lo mejor para ellos. Pero como padres no siempre les damos a nuestros hijos todo lo que quisiéramos darles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros hijos no siempre están listos para recibir lo que queremos darles. Una bendición en las manos de alguien que no está preparado se puede convertir en una maldición. Una bendición en las manos de alguien que no está listo puede poner en peligro incluso su vida. Entonces, tenemos que ser sabios. No hay padre más necio que el que le da todo a sus hijos sin reserva, porque puede hacerlo. Muchos hijos se echan a perder precisamente por eso. Pero eso no es nomás la historia de nuestros hijos. Nosotros, como adultos también, como seres humanos, también somos así con nuestro Padre Celestial. A veces Él quiere darnos, quiere guiarnos, pero no estamos listos. Y es parte del proceso. Estar listo no siempre es malo. Ellos habían vivido 400 años en esclavitud. Ellos no entendían muchas cosas, no tenían una estructura social que les podía llevarlos a la tierra de Canaán, pero si no tenían una estructura, no tenían leyes, no tenían principios, no tenían lineamientos, no sabían de nada, ellos eran esclavos. Pero Dios los salvó para una vida nueva. Sin embargo, ellos tenían que aprender ahora a vivir como personas libres. Acababan de salir de la esclavitud, ya eran libres en nombre, pero no estaban listos para pelear batallas. No tenían un ejército, no estaban adiestrados, no estaban preparados, no tenían armas, no tenían nada, no estaban listos. Como tú y yo pensamos en las promesas de Dios, a veces pensamos en este mundo como de hadas, este mundo todo bonito, todo fácil. No. La promesa de Dios era muy, muy buena, muy grande, pero no iba a ser fácil. Ellos tenían que estar preparados. Y yo quiero decirte el día de hoy, tú necesitas estar preparado, yo necesito estar preparado. Muchas veces lo que nos limita no es la voluntad de Dios, somos nosotros mismos que no estamos preparados. ¿Cuántas veces no hemos orado, por ejemplo, por que Dios nos abra una puerta de empleo? Acabamos de orar por Sammy, ¿verdad? Está joven, Dios le acaba de abrir una puerta de empleo y ahora tiene una oportunidad. Pero sabes que si él no se prepara y hace lo que tiene que hacer, esa oportunidad que Dios le dio, la puede echar a perder. Sammy, la puedes echar a perder. No le eches a perder, Sammy. Échale ganas allá. Ponte trucha, échale ganas, ponte a trabajar. Haz lo que tienes que hacer. Pero le podemos echarla a perder. En cualquier área de nuestra vida. Personas que oran para que Dios les dé un matrimonio y se los da y lo echamos a perder. Podemos pedirle a Dios por hijos, nos los da y los podemos echar a perder si no estamos preparados. Tenemos que estar, di conmigo, preparados. Preparados.
Por lo tanto, como ellos no estaban preparados, Dios los guió por un camino inesperado. Yo no sé si ellos estaban conscientes de la ruta, el camino fácil, el camino más rápido, más transitado para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Y seguramente a lo mejor ellos se preguntaron por qué Dios no nos está llevando en esa dirección. Cuando Dios no nos guía en la dirección que tú y yo queremos es porque hay algo que Él quiere hacer en nosotros. Y muchas veces yo creo que nuestro camino va a ser mucho más beneficioso, mucho más redituable, va a ser mucho más gratificante si aprendemos a dejar de quejarnos contra Dios porque Él no hace las cosas como tú y yo queremos, en la forma en la que tú y yo queremos, en el tiempo en el que tú y yo queremos. Y comenzamos a hacernos las preguntas que realmente van a ser de bendición. En vez de preguntarnos por qué, podríamos comenzar a preguntar a Dios ¿para qué? Y cuando comenzamos a hacernos esas preguntas, Dios comienza a llevarnos y a guiarnos por un camino que nos comienza a abrir nuestros ojos. Dios los guió por el camino del desierto. El camino del desierto, quiero escuchar eso, lo siguiente, no era un castigo. Di conmigo, no era un castigo. No era un castigo. No era tampoco un retraso. No era una equivocación. Porque Dios no se equivoca. Dios no nos lleva por un camino innecesario. Cuando somos guiados por Dios, a eso puede parecer a nuestra vista, pero nunca es así. El desierto no era un retraso, no era una equivocación, no era un castigo, era necesario. Era necesario. El desierto era un proceso de preparación. Ellos no estaban listos, pero Dios quería prepararlos para que estuvieran listos. Mucho de nuestra vida y muchos de los procesos que atravesamos en nuestra vida son procesos de preparación. Son procesos de preparación. ¿Te acuerdas que dijimos al principio, todos quieren el resultado, todos quieren el producto final, pero nadie quiere el proceso? Y tenemos que abrir nuestra mente el día de hoy, nuestro corazón el día de hoy. Dios quiere eso, pero quiere prepararnos para eso también. Dios quiere prepararnos. Hay cosas que necesitamos conocer que no vamos a conocer solamente a través de ese proceso del desierto. Hay cosas que necesitamos aprender, desarrollar en nuestra vida, que solamente las vamos a desarrollar en ese proceso, en ese caminar del desierto. Hay cosas que necesitamos soltar y erradicar de nuestra vida. Es necesario. Y no siempre necesitamos atravesar un desierto, pero hay veces que Dios permite ese desierto porque como Dios nos ama tanto, como Dios es tan misericordioso con nosotros, nos dice, no, necesito atravesarte por ahí porque si no, nunca vas a cambiar. Y a veces nos tiene que atravesar por ahí, por esos procesos. ¿Sabes que muchos encuentros que Dios tuvo con ciertos personajes, con ciertas personas, fueron en dónde? En el desierto. ¿Dónde Dios se encontró con Moisés? En el desierto. ¿Dónde Jesús tuvo esos encuentros fuertes con su Padre y donde recibió la fortaleza y donde recibió la dirección? ¿No fue en esos momentos aislado de los demás? En el desierto. El desierto es muy importante. No siempre nos gusta ese proceso, pero siempre lo necesitamos. Para ser guiados a la tierra prometida necesitamos atravesar un proceso de preparación. Dios tenía una tierra preparada para ellos, pero ellos necesitaban estar listos para recibirla. Así que tú y yo tenemos que estar dispuestos a atravesar ese proceso. No solamente estar dispuestos a atravesarlo. ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo enfrentamos esos momentos, esa dirección de Dios que no siempre es la que nosotros queremos? Tú y yo tenemos que recordar algo. Quizá en este momento estás en un proceso que no te gusta, no es agradable. Yo he estado también en esos procesos, en esos momentos. No son agradables, no nos gustan, pero yo creo que el día de hoy podamos atravesar esos procesos correctamente. Y lo primero que necesitamos hacer es recordar que el desierto tiene un propósito. El desierto tiene un propósito. Y es importante esto para entender esto para poder atravesarlo con una actitud correcta.
Mira, el desierto nunca nos lo vamos a poder evitar. No. Ese camino, siempre que caminemos con Dios, Él nos va a llevar por ese camino del desierto. No lo vamos a poder evitar. Lo único que está en nuestras manos es cómo atravesamos y con qué actitud atravesamos ese proceso. ¿Lo podemos atravesar bien o no lo podemos atravesar bien? ¿Podemos pasarlo o podemos no pasarlo? Es como una prueba en la escuela. Todos tenían que tomar la prueba, ¿verdad? Nadie podía graduarse si no pasaba la prueba. Todos la tenemos que tomar, unos la pasan, otros la reprueban. Y es triste ver cómo muchas veces atravesamos los procesos y los reprobamos. ¿Y qué pasa con una prueba que no se pasa? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es el proceso? No es que te la brincas, ¿verdad? Ay, no me gustó, no la pasé, ni modo, lo que sigue. No. No puedes avanzar si no pasas la prueba. Y en el caminar con Dios, por eso el caminar con Dios no es fácil. Es difícil, requiere disciplina, requiere entrega, requiere fe, requiere una renuncia completa, entrega completa al Señor. No siempre es fácil. Y igual también no vamos a avanzar si no pasamos la prueba. El pueblo de Israel pasó 2 años en el desierto. Esos 2 años eran voluntad de Dios para prepararlos. 2 años en el desierto. Dios dijo, 2 años yo los voy a preparar. Y en 2 años, si ustedes pasan la prueba, van a estar listos para entrar en la tierra prometida. No se podían brincar el desierto, pero el desierto iba a ser 2 años. Porque el segundo año fue cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, ahora sí, vayan y exploren la tierra que les voy a dar. ¿Se acuerdan? Y envían a 2 espías. Y tú sabes lo que sucedió ahí. Ellos regresan y 10 regresan, con un reporte malo. No era que la tierra era mala, ellos vieron la tierra, la promesa de la tierra prometida. Ellos vieron la tierra prometida y dijeron, esta tierra es tal como Dios dijo. Ahí fluye leche y miel, es una tierra perfecta. Ahí es el lugar donde podemos florecer como familia, como pueblo. Ahí es donde todo lo que Dios dijo era cierto. Pero había gigantes. Había una nación ahí que estaba ocupando esa tierra. Ellos tenían un ejército. Eran más fuertes que nosotros, eran más grandes que nosotros, tenían más recursos que nosotros. Y todo lo que ellos tenían que haber aprendido en el desierto, llegan al momento de la prueba y en vez de creer, de tener fe, vieron la promesa con incredulidad. Qué triste. Dime uno, qué triste. Porque tú y yo sabemos no solamente lo que Dios podía hacer, sino lo que Dios hizo eventualmente. Él les dio esa promesa. Sí es cierto, había gigantes ahí. Sí es cierto, había desafíos ahí. Sí es cierto, no era fácil, había problemas, había cosas complicadas. Pero si Dios les dio la promesa, es porque Dios les iba a dar también la capacidad para recibir esa promesa. Apropiarse de esa promesa. 2 años tuvieron de preparación en el desierto. En el desierto, ellos, lo primero que sucede cuando Dios los guía, les dice, en vez de irse por esa ruta, que les dije hace un momento, la ruta del mar, los guía hacia el sur, hacia el Mar Rojo, el Mar Rojo. Y cuando llegan se dan cuenta que Dios los guió a una, vamos a decir así, a una trampa, porque tenían el mar delante de ellos y luego voltean y ven al pueblo de Egipto, el ejército de Egipto yendo tras de ellos, persiguiéndolos para recuperarlos y llevarlos otra vez a la esclavitud. Y lo primero que sucede cuando ellos ven eso es que ellos se asustan. Dí conmigo, se asustaron. Se llenaron de temor. Se llenaron de temor y por eso dice claramente el pasaje que... ¿Dónde está el pasaje este? Es en Éxodo. A ver si lo encontramos aquí. En Éxodo... Creo que es en Éxodo 13. 14. Éxodo 14, es cierto. Les dice ahí que vayan y acampen en ese desierto que estaban ahí frente al mar. Y ahí es donde les dice, y les advierte, les dice, yo voy a endurecer el corazón del faraón, le dice a Moisés, va a pasar todo esto, pero no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Ellos se asustan, pero Moisés les dice, hey, confíen, descansen en el Señor.
Él tiene cuidado de ustedes. Y entonces Dios le dice, Moisés, estira tu brazo, ¿te acuerdas? Su vara, se abre el mar, ellos pasan. Y lo que parecía una trampa, lo que parecía una equivocación, lo que parecía un error de Dios, era detrás de eso hay una bendición. Una bendición de liberación. Una promesa. Dios no se equivoca. Familia, el problema es que tú y yo nos asustamos todo el tiempo. Y viene esto y nos asustamos. Y yo sé, es nuestro corazón humano. Pero ¿qué pasa si en el desierto aprendemos a confiar en Dios? ¿No era ese un propósito del desierto? Que ellos aprendieran a conocer y a confiar en Dios. Ellos no conocían. Habían escuchado acerca del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no lo conocían. Nunca lo habían visto, no lo habían experimentado. Ahora en el desierto es un lugar donde experimentamos, pero ¿cómo experimentamos un Dios de provisión si no pasamos por necesidad? ¿Cómo experimentamos un Dios que sana si no atravesamos a veces por enfermedad? ¿Cómo atravesamos con un Dios que restaura si a veces no somos quebrantados? A veces es necesario eso, porque ahí es donde Dios se revela. Cada desierto es una oportunidad para ver y experimentar a Dios en nuestras vidas. ¿Qué estás pasando en tu vida el día de hoy? ¿Qué estás experimentando? ¿Eso que te ha quitado el sueño, que te ha sacado las lágrimas? Yo sé que se siente bien feo. Yo sé lo que eso es. Pero yo quiero decirte el día de hoy, también eso es una oportunidad. Porque lo que sea tu necesidad, ve a la Biblia y te vas a dar cuenta que Dios es la respuesta a eso también. A veces es el desierto. El desierto nos aísla. Dios tuvo que sacar al pueblo de Israel, separarlo, llevarlo ahí donde no había nadie, nadie lo podía ayudar, estaba solo, estaba aislado, se sentía vulnerable el pueblo de Israel. A veces es lo que Dios hace, porque hay cosas que Él tiene que trabajar con nosotros, pero tiene que hacer eso para que aprendamos a confiar en Él. A veces Él tiene que cortar todos nuestros suministros, todas nuestras conexiones que nos dan confianza, que nos dan esperanza, que nos dan descanso, y nos corta todo para que podamos darnos cuenta que no necesitamos a nadie más, sino solamente a Él. Y si lo tenemos a Él, entonces podemos descansar, que Él nos va a proveer lo que necesitamos. Como iglesia, familia, este ha sido un tiempo donde hemos tenido que aprender a confiar en Dios. Creo que Dios me ha estirado como nunca antes lo había hecho en ese tiempo. Pero yo espero que no sea solamente a mí. Porque eso no se trata de mí, se trata de nosotros como iglesia. Espero que en ese tiempo Dios también te esté estirando como nunca antes. Tu fe. Yo siempre he sabido que Dios es un Dios que para Él no hay nada imposible. Es muy fácil decirlo cuando tú estás aquí sentado, ¿verdad? Pero cuando uno tiene que dar pasos a lo incierto, ahí es donde ya no es tan fácil. Sí lo sé, pero yo sé que Dios provee, pero ¿va a proveer o no? Yo sé que Dios nos cuida, pero ¿será? Tenemos que dar pasos. Y cada paso se convierte en una experiencia. Ellos tuvieron miedo, pero vieron el poder de Dios. De una manera increíble. Increíble. Era necesario que ellos experimentaran eso para que su fe creciera, para que lo conociera. Dios no quería que el pueblo de Israel supiera que Él es un Dios que hace milagros. Dios quería que ellos lo vieran, lo experimentaran. Lo tuvieron que ver. Tuvieron que ver el mar abrirse, atravesar esa circunstancia. Wow. Y luego después de ahí llegan unos días, ven ese milagro, pasan unos días y atraviesan sed porque no había agua potable. Oye, si Dios abrió el mar rojo, ¿por qué no les mandó unas botellitas de agua, verdad? Frías, ahí en sus bolsas, algo, no sé. ¿Por qué? Porque Dios está en el proceso de enseñarnos a confiar y depender de Él. Y cuando llegan y tienen sed, ellos se quejan contra Dios. ¿Qué hacemos cuando tú y yo tenemos necesidad? Muy importante. No estamos trayendo condenación el día de hoy. Estamos trayendo ánimo y dirección. Nos quejamos también. Nos quejamos. ¿Cuándo fue la última vez que te quejaste? Piensa así por rápido. ¿Te quejaste? ¿Te has quejado recientemente? Yo soy una persona que tiendo, si le doy rienda suelta al Misael que hay aquí adentro, yo soy de los que me quejo rápido, porque hay cosas que no me gustan. A lo mejor algunos, hay gente que es como muy, como dicen por ahí, easy going, ¿verdad? Como que tanto. Y a mí en lo general yo pienso que soy así, pero hay ciertas cosas
que como son importantes para mí, que me gusta. Por ejemplo, la comida. Algo que me molesta es ir a un restaurante y que la comida esté mala. Porque me gusta comer, número uno. Y número dos, digo, si voy a un lugar y estoy pagando por la comida, pues estoy esperando que sea buena la comida. Entonces, para mí es inconcebible. Y como a mí me gusta cocinar, de hecho yo le dije a mi esposa, si no fuera pastor, tuviéramos a trabajar en un restaurante, algo hubiera hecho de comida. Me gusta. Entonces, a mí es inconcebible como alguien que no tiene amor, ya deja tú el amor, que no sabe cocinar y no cocina rico, ¿por qué pones un restaurante? O sea, es algo ilógico para mí, pero ves como en mi forma de pensar, yo sé que para algunos de ustedes es como, no importa, pero en mi forma de pensar, eso me lleva a una rápido y me arruina el día. Si como algo que no está rico, no me gusta. Si alguien me trae comida que no me gusta, se la aviento. No, es que toda la comida que cocina está rica. Pero a lo que voy es así. Por ejemplo, otra cosa, el clima. Iba a decir odio, pero ya no uso esas palabras porque ya cambié. No me gusta el calor. No me gusta el calor. Y como vivimos en este valle, para mí en los últimos 36 años, 37 años, tengo 38, pero este fue el año que yo cambié eso. Veníamos hablando de eso, ¿verdad? Cada año, yo ya para junio, julio me comienzo a quejar del calor. ¿Ustedes conocen a la gente que se queja? Hasta caen gordos, ¿verdad? Pues yo a lo mejor también caigo gordo. Me comienzo a quejar del calor, porque no me gusta el calor. No me gusta. Y viví unos años en San Diego, y yo le digo a Ale de broma cuando vamos a San Diego a visitar familias, y le digo, mira mi lugar natal. No nací allá, obviamente, ¿no? Pero yo le digo que es mi hometown de San Diego. No, porque no me gusta el calor. Y cada vez, y yo me quejaba del calor. Y es el calor de siempre. Hasta que hace un tiempo yo dije, o sea, aquí estamos. Aquí Dios nos tiene. Y por cómo se ven las cosas, aquí vamos a estar. Entonces a lo mejor aquí nos quedamos. Ya, ¿verdad? Entonces, el calor, o Dios cambia el clima o Dios me cambia a mí. Y pues no han cambiado el clima, así que yo supongo que Dios quería cambiarme a mí. Entonces yo tomé una decisión, dije, ¿sabes qué? Ya no me voy a quejar del calor. Ya no me voy a quejar. Ya fue el último año, el año pasado, que me quejé del calor. Está bien fácil eso cuando estamos en febrero, ¿verdad? Por ahí en enero, dices, pues sí, ya no me voy, que todo muy fácil, muy bien esa promesa. Pero viene el verano y ahí comienza. Y en estos días, cuando fue ayer, antier, salimos todos juntos, me lleva todo, y luego cuando vamos con toda la familia, los niños, imagínate gritando en el carro, ¿verdad? Fuimos a Costco y salimos, y así nos baja 118 nomás, así para que ahí te va, a ver si es cierto que ya no te vas a quejar. Y salgo y sentí así el golpe de calor, ¿no? Y le digo, Ale, ¿sabes qué? Hay que darle gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias por este calor, gracias porque... Y yo comienzo a sacarle plática a Ale, y Ale, yo creo que ni sabía de por qué le estaba diciendo eso. Le digo, Ale, ¿qué prefieres tú? ¿Estar ahorita aquí? O mira, me fui a ver el mapa y dije, aquí en esta ciudad está congelada, menos 30 grados. ¿Qué pensé? Que no, aquí estoy bien en el calor. Le digo, sí, va, qué bueno que Dios nos tiene aquí en el calor. Y yo por dentro odio el calor, todo sudando, ¿no? Así. Y digo, gracias a Dios. Íbamos en el carro y digo, y comienzo yo a terapiarme yo solo, porque dije, no, ya no me voy a quejar. Oye, ¿cómo me puedo quejar? Voy en un carro con refrigeración, sin problemas. Entonces, yo sé lo que es ir en un carro sin refrigeración. Cuando yo estaba chico, mis papás no tenían carro con refrigeración. Y ahí andábamos todos así, muriendo, era algo inhumano. Y ahora Dios nos ha bendecido con un carro con refrigeración. Digo, ¿cómo me voy a quejar? Y comienzo porque digo, estoy en el desierto, pero yo tengo que aprender a alabar a Dios en el desierto. Y comenzó a cambiar mi mentalidad y yo le comencé a darle gracias a Dios. Dios, gracias por este clima, gracias porque el día de hoy está caliente y porque podemos, dice Ale, Ale se mete en todo eso natural, ella, no, es que la vitamina E o no sé qué, sí, Señor, gracias por la vitamina E, que es demasiada vitamina E. Empecé a decir, no, nuestros amigos que viven allá en Noruega, acuérdate que ellos tienen que tomar vitamina E porque no tienen sol. Sí, Señor, gracias por este sol que nos das. Comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Eso, familia, eso es lo que debe suceder en el desierto. Dios quiere que desarrollemos fe. Y la fe es la capacidad de confiar en el Señor, es la capacidad de alabar en el Señor en medio de cualquier circunstancia. Y si tú y yo tenemos eso y aprendemos eso en el desierto, somos invencibles en Cristo Jesús. Invencibles en Cristo Jesús.
Porque no hay nada que el enemigo pueda tirar en tu contra que no se convierta en una bendición. Porque si tú, incluso, por eso dice la palabra que Dios todas las cosas las transforma para bien. Digo, eso está padre saberlo, pero a veces tú pensamos que ese proceso es como que yo estoy separado, eso es bronca de Dios. Dios hace eso, Él transforma las cosas para bien. No, Él las transforma cuando aprendemos a recibir las cosas malas incluso de la manera correcta y decir, Señor, yo te alabo porque tú estás en control de todas las cosas. Ahí es cuando Dios transforma las cosas para bien en nosotros. Aprendemos a confiar en Él. Aprendemos a hablar palabras de fe, un lenguaje de fe. Familia, necesitamos, y yo voy a hablar de eso más adelante, aprender a desarrollar un lenguaje de fe. Y eso es algo, digo, no es nada raro, solamente es aprender a hablar palabras de fe. No son ciertas palabras, sino es la forma en la que hablamos, palabras de fe. Que cuando ven, porque son las mismas circunstancias que todos vivimos, estamos en el desierto, vamos a enfrentar las mismas cosas, pero ¿cómo vamos a hablar acerca de eso? Ellos dijeron, son gigantes, no podemos, pero hubo dos hombres, Caleb y Josué. Dice la Biblia claramente que ellos tenían un espíritu diferente, un espíritu de fe en sus corazones. Atravesaron el mismo desierto, el mismo mar rojo, todo igual, la misma sed cuando no tenían agua, todo igual, hambre también les dio, todo igual a ellos en el desierto, pero había un espíritu diferente. Y yo oro por una iglesia con un espíritu diferente en medio de este tiempo. En medio de este tiempo. El otro día alguien se acerca conmigo, estaba hablando por teléfono con esta persona y me dice, Misael, oye, ¿sabes qué? Hay iglesias aquí en el Valle Imperial que están que nos da mucho gusto lo que Dios está haciendo en ustedes, en su iglesia. Yo había hablado una vez con él, yo creo, a lo mucho. Y como no tengo redes sociales, estoy bien desconectado del mundo, pero así me quiero mantener desconectado del mundo. No quiero saber nada, así que si no me hablen por teléfono, no es cierto. Estoy desconectado, entonces me dice, sí, lo que estaba haciendo. Y platicaba el otro día con un amigo pastor y decía, wow, ¿cómo consiguieron? Y me empieza a platicar y él está viéndolo desde fuera. Y yo le digo, ¿sabes que todo eso ha sido Dios? Es Dios. O sea, no hay nada que yo pueda decir, oh, nosotros hicimos esto. No hicimos absolutamente nada. Yo no sé nada de nada. Yo no sé nada de nada. Pero Dios es el que hace las cosas. Y si hay alguien que se tiene que llevar la gloria de todo esto, es Dios. Y me alegro y le agradezco a Dios por lo que mis ojos todavía no ven, pero que un día van a ver. Lo que Dios va a hacer ahí. Lo que Dios va a hacer a través de personas como ustedes que se van a levantar. Cómo Dios los va a usar a ustedes también para ser de bendición, cómo nuestras generaciones van a ser bendecidas en ese lugar y van a ser formadas y todas esas cosas me emocionan y yo le doy gracias a Dios. Y en este tiempo yo digo, Señor, yo no quiero que haya nada que me limite, me detenga, me estorbe para lo que tú tienes para mí, para mi familia y para mi iglesia. Familia, pero si tú y yo no adoptamos esa postura, tú y yo nos vamos a caer en el camino. Porque la tierra prometida era para todos, pero no todos entraron. ¿Quién quiere entrar en la tierra prometida? ¿Quién quiere recibir la tierra? ¿Quién quiere ser guiado por Dios? ¿Quién está dispuesto a atravesar el proceso y aprender el proceso en el desierto? Ahí es donde Dios nos muestra su presencia, su fidelidad. Hay muchas cosas más que quisiera platicarte que ya no nos va a dar tiempo. Ani, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿O quién me iba a ayudar? No sé. Ani, ok, perfecto. Ellos, en medio de esa generación que no creyó, fíjense cómo un corazón incorrecto, un espíritu incorrecto contagia a otros. Dice que por el mal reporte de esas 10 personas, toda la nación se desanimó. Cuidado con las palabras que salen de tu boca. Ten cuidado de la forma en la que hablas delante de tu familia. Ten cuidado de la forma en la que hablas delante de la gente en tu trabajo. Y tú puedes decir, pues ellos no son cristianos. No. Ellos te están viendo a ti. Y tus palabras pueden ser de bendición, pueden ser de fe y pueden ser de desánimo. El otro día platicaba con una persona que está en el proceso del diseño de todo del proyecto que tenemos. Él estaba platicando de esa situación y lo que venía y me dice, Misael, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Entonces le digo, ustedes trabajan, ahí está el dinero, ahí está, todavía no lo vemos, pero ahí está. Es del Señor, Él lo va a proveer. Tenemos una conversación rápida, le dije, no se detengan, sigan adelante, siga haciendo todo y Dios nos va a proveer. ¿Cuánto ocupamos? Dios va a proveer, y así quedó la conversación. Y luego días después volví a hablar con esta persona por teléfono y me dice, Misael, estaba hablando con mi esposo el otro día. ¿Y sabes qué? Esa conversación que tuve contigo
me bendijo. Porque yo estaba atravesando un momento personal. Y yo sentía que mi fe estaba, ¿verdad?, así como tambaleando. Y fue una conversación bien rápida. Dice, pero lo que tú dijiste, yo sé que no tenía nada que ver conmigo, pero tiene que ver con el proyecto. Y lo que tú dijiste, me contagiaste esa fe. Uno nunca sabe delante y alrededor de quién Dios nos pone. Ten mucho cuidado cómo hablas. Que tu boca sea una boca que sale palabras de fe, palabras de fe, un lenguaje de fe. Eso bendice a otros, eso anima a otros, eso desafía a otros también. Esos dos hombres, ellos tuvieron fe y permanecieron en la fe. Porque es fácil creer de repente, una vez, un ratito, una temporada, pero permanecer a lo largo del tiempo. El otro día hablaba con alguien aquí en la iglesia y yo le digo, yo te admiro a ti. Yo te admiro a ti, a tu esposa, a tu familia. Porque tú estás aquí desde antes que yo estuve, desde hace muchos años, desde que comenzó la iglesia, yo ni siquiera estaba aquí. Yo estaba chiquito, tenía como 12 años, o 10, no me acuerdo cuándo comenzó la iglesia. Yo no estaba aquí, pero yo te admiro a ti. Te admiro porque has permanecido. No nomás en la iglesia, porque has permanecido en tu fe. Has caminado. Y ha atravesado por cosas difíciles esta familia, ha atravesado desafíos, pero han permanecido. A veces tambalean, a veces me hablan y me dicen, Misael, ora por mí porque la estoy pasando bien difícil, y oramos juntos, nos animamos, recordamos la palabra de Dios, y otra vez, y ahí está, años. El otro día me dijo su edad y le dije, ¿tan viejo estás? Uno pierde el sentido del tiempo, ¿verdad? Le digo, pues eso dice que yo también estoy viejo, ya te voy a cumplir, 40 años. Ya estamos avanzando. Familia, esto se trata de terminar la carrera. Y esto va para los que se sienten más grandes. Que no voy a pedir que levanten la mano, pero yo sé que hay algunos de aquí que se sienten viejos. Hay algunos de aquí que se sienten como, no, ya mis mejores años ya pasaron. Yo ya estoy cansado, y tú sabes, comienza uno a estar más viejo y le salen problemas, y la salud, y las rodillas, y la ciática, y la diabetes, y salen un chorro de cosas. Y entonces estamos aquí, pero nos sentimos como que ya pasó nuestro tiempo. Yo quiero decirte el día de hoy que se trata de permanecer hasta el último día, pero no así llegando, no, llegar a la meta bien. ¿Sabes qué? Josué y Caleb, ellos creyeron y Dios dijo, ellos van a entrar a la tierra prometida. Los demás, nadie va a entrar de esta generación, nadie, pero ellos dos sí. Casi 80 años. Cuando llegó el tiempo de tomar la tierra prometida, Dios les dice, están listos ahora, van a ir a pelear. Después de 40 años. Tenía que haber sido 2 años en el desierto, pero como no creyeron, se mantuvieron en el desierto. El proceso no era el plan de Dios 40 años, eran 2 años nomás, pero se mantuvieron ahí dando vueltas porque no aprendieron. Después de 40 años, Dios dijo, están listos. Y en ese momento no desaprovecharon su oportunidad. A lo mejor tú y yo nos hemos en el proceso más tiempo de lo debido, hemos estado enciclados, atorados ahí, pero Dios dice, ya es suficiente, ya ha pasado suficiente tiempo, estamos listos para entrar en la tierra prometida. Ellos creyeron, tenían 80 años, los quisieron como los viejitos, llevarlos para allá, no. Caleb dijo, no, a mí me dan una espada y me dan hombres porque yo voy a ir a pelear y voy a tomar mi tierra. Fíjate la fe de él, el vigor de este hombre, la valentía de este hombre. 80 años dijo, vamos a darle duro. Y fue. Entonces, Dios no ha acabado con nosotros. Dios está todavía con nosotros. Hay una tierra prometida que tenemos que conquistar, que tenemos que alcanzar por nosotros, por los que vienen detrás de nosotros. Así que aprovechemos, aprendamos. Deja que Dios trabaje contigo, deja que Dios te estire, deja que Dios te enseñe, te muestre en este tiempo. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. Pero qué mejor que caminar en el desierto con el Señor. Qué experiencia. Yo le digo al Señor, Señor, muéstranos tu gloria, y a veces eso pensamos como que algo va a venir del cielo y va a caer aquí. No, a veces es llevarnos y mostrarnos en los momentos difíciles. Ahí va a estar su gloria. Así que, ¿qué te parece si oramos el día de hoy y cerramos este tiempo? Una última palabra de ánimo te quiero dar el día de hoy.
Si eso te desafía a ti, te dice, ¿sabes qué? Yo necesito aprovechar el tiempo. Necesito aprovechar el tiempo. Hay un cambio que tiene que haber y ese cambio no necesariamente comienza por afuera, en las circunstancias, comienza aquí adentro de nuestro corazón. Y si Dios está llamando a que este es el tiempo donde Él quiere hacer esos cambios, yo te pido que ahí en tu corazón tú te pongas a cuentas con Dios y dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Dile con tus propias palabras, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Gracias. Gracias porque tú estás aquí conmigo. Dile, ya no quiero perder el tiempo, Padre. Quiero aprovechar cada oportunidad que tú me das. Cada oportunidad para conocerte, para crecer en ti, para desarrollar lo que necesito desarrollar, para soltar lo que necesito soltar, cambiar lo que necesita cambiar. Ese es el tiempo, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Puedes pedir al Señor que Él cambie tu mente. Dile, Dios, ven y cambia en mi mente. Hay esa mentalidad que a veces no ayuda. Dios, cámbiame. Cámbiame. Cámbianos, Señor. Gracias por hacernos libres en Cristo Jesús. Ahora darnos una mentalidad de libertad. Una libertad de hijos. Una mentalidad de hijos, perdón. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque ese es un tiempo donde tú examinas nuestro corazón y nos muestras aquellas áreas donde tú quieres trabajar. Hoy, Padre, hacemos un compromiso contigo. A no quejarnos, no renegar, a fluir contigo. Dile, Dios, yo quiero fluir contigo. Quiero experimentar todo lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como familias, ayuda a cada persona que está aquí. Padre, que no haya nada que perdamos, que no haya nada que desperdiciemos. Padre, en ti, Padre, podemos experimentar tu voluntad perfecta para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Déjame orar por ti. Señor, gracias por estas familias que están aquí. Gracias por estas personas que están aquí. Padre, gracias porque tus caminos no son fáciles, pero son correctos. Gracias porque el día de hoy podemos recordar que tú sigues estando ahí con nosotros, en medio de nosotros. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que esa obra que comenzaste la culmines. No nos dejes en paz. Hoy no te pido, Señor, por comodidad. Hoy no te pido, Señor, por alivio. Hoy te pido, Señor, por tu obra en nosotros. Hoy te pido que tú continúes trabajando. Hoy te pido que no desistas, Señor, en nuestras vidas. Que nos sigas incomodando si es necesario, que nos sigas empujando cuando es necesario. Padre, que nos sigas guiando, Señor. Y cuando no queremos avanzar, Padre, en tu misericordia, empújanos también. Porque queremos avanzar en ti, Señor. Queremos avanzar hacia esas promesas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Familia, Dios le bendiga grandemente. Que tenga un bonito domingo y nos vemos aquí. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.